¿Alguna vez te has sentido traicionado por un ser querido? ¿Alguna vez has cometido errores tan graves que pensaste que nunca podrías volver atrás? ¿Alguna vez has tenido que seguir adelante con el corazón roto o mantenerte fuerte mientras todo a tu alrededor se derrumbaba? Entonces, esta historia es para ti, porque el libro de 2 Samuel C. no es solo la biografía de un rey, es un retrato vívido de la lucha humana entre el poder y la humildad, entre la caída y el perdón, entre el juicio de Dios y su misericordia. Aquí conocerás a David no solo como guerrero o líder, sino también como un hombre de carne y hueso que amó, pecó, lloró, pero que también se levantó, adoró y fue restaurado. Una historia llena de conflictos familiares, traiciones, errores irreparables, pero también segundas oportunidades, pactos eternos y redención. Si alguna vez has sentido que tus errores definen tu destino, si alguna vez has fracasado o decepcionado a otros, esta historia te mostrará que cuando Dios está en el centro, la última palabra es siempre la esperanza. Prepárate para ver tu propia vida reflejada en cada capítulo, porque no es solo la historia de David, esta es la historia de todos aquellos que cayeron y decidieron volver. Antes de que comience esta poderosa historia, asegúrate de estar suscrito al canal y activa la campana para no perderte nunca ningún contenido que pueda transformar tu vida. Y déjame preguntarte algo muy especial. Escribe en los comentarios, esta palabra debe llegar a más gente. Respondido, esta palabra debe llegar a más gente. Este simple comentario permite que el video llegue a más vidas que necesitan escuchar esta verdad. Contamos contigo para darle vida a la palabra. 1. David recibe la noticia de la muerte de Saúl. Apenas había salido el sol sobre las colinas de Siclac. David, el ungido del profeta Samuel, aún no era rey de todo Israel, pero se mantuvo firme, liderando a sus hombres y esperando el momento de Dios. Había pasado años huyendo de Saúl, el rey que lo perseguía por celos, aunque David nunca le había levantado la mano. Y entonces, ese día, algo cambió. Un joven llegó corriendo del norte, con el rostro cubierto de polvo y el corazón latiendo con fuerza. Era Amalecita. En la mano llevaba una corona y un brazalete real, y en los ojos una noticia que presagiaba muerte. David, con ojos atentos y alma alerta, preguntó: ¿De dónde eres? El mensajero sin aliento respondió: Me escapé del campamento de Israel. David se acercó y continuó: ¿Qué pasó? Dime. Con un nudo en la garganta, el niño reveló: El pueblo huyó de la batalla. Muchos murieron, y Saúl y su hijo Jonatán también fueron muertos. Estas palabras cayeron como piedras en el corazón de David. No gritó, no se regocijó. Guardó silencio por un momento, como si intentara comprender si era realmente cierto. Luego se rasgó la ropa en señal de profundo luto y dolor. Sus hombres hicieron lo mismo. David lloró, no solo por un rey, sino también por un padre espiritual que una vez lo acogió. Y sobre todo, lloró por Jonatán, su fiel amigo, su alma gemela, su hermano espiritual. El dolor fue inmenso, pero David hizo algo aún más inesperado. Compuso un lamento, una canción, un homenaje, titulada La canción del arco. Pidió que se enseñara a todo Judá. En ella, ensalzó la valentía de Saúl y la nobleza de Jonatán. Dijo: «¿Cómo han caído los valientes? Jonatán, hermano mío, me has causado gran angustia. Tu amor por mí fue maravilloso, mayor que el amor de las mujeres». Sí, David eligió honrar incluso a quien lo persiguió, porque sabía que lo importante no es el fin, sino cómo Dios lo eligió. Saúl era el ungido del Señor, y a pesar de sus defectos era rey. Pero lo que este mensajero no sabía
era que esta noticia abriría las puertas a una nueva era, porque el trono de Israel estaba ahora vacío. David, probado durante años en el desierto, estaba a punto de experimentar el cumplimiento de la promesa. 2. David es proclamado rey en Hebrón. Tras la muerte de Saúl, David no se apresuró a obtener la corona, no se autoproclamó rey, no buscó apoderarse del trono por la fuerza, más bien buscó la guía de Dios. Como siempre, David consultó al Señor con una pregunta sencilla pero poderosa: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Dios respondió: Montés. David continuó: ¿cuál debería tomar? Y el Señor dijo: en Hebrón. Hebrón no era una ciudad cualquiera, era un lugar sagrado, vinculado a la historia de los patriarcas. Fue donde Abraham vivió durante muchos años. Fue donde Sara, Isaac, Jacob y otros fueron enterrados. Era una tierra prometida. Y ahora estaba a punto de ser el escenario del siguiente capítulo del plan de Dios. David subió a Hebrón acompañado de sus 2 esposas, Ahinoam y Abigail, y de todos los hombres fieles que habían luchado y sufrido a su lado en momentos de necesidad. No los abandonó. Llevaron consigo a sus familias, su ganado y su esperanza. Al llegar los líderes de la tribu de Judá, el pueblo del linaje de David, lo buscaron. Y allí, sin resistencia, sin guerra, sin traición, ungió a David como rey sobre la casa de Judá. Esta fue la segunda unción de su vida. La primera la había recibido Samuel, cuando era apenas un joven pastor en Belén. El niño que se había enfrentado a Goliat, el fugitivo escondido en las cuevas, ahora era rey. Pero hay algo importante que decir. David aún no era rey de todo Israel. Solo Judá lo reconoció. Las demás tribus permanecieron leales a la casa de Saúl. Isboset, hijo de Saúl, fue nombrado rey por Abner, el comandante del ejército, y reinó en Mahanaim, al otro lado del Jordán. En otras palabras, el trono seguía dividido. Era como si el corazón de la nación estuviera destrozado. Pero David no intentó forzar nada. Sabía que el tiempo de Dios era perfecto. Esperaría con paciencia y confianza a que el Señor completara la buena obra que había comenzado en su vida. Incluso ahora, como rey, David demostró honor y lealtad. Al enterarse de que los hombres de Jabes de Galaad habían enterrado el cuerpo de Saúl con dignidad, los felicitó. Envió un mensaje de bendición diciendo: «Bendito seas por esta misericordia hacia tu señor Saúl». Sí, David fue un rey, pero sobre todo fue un hombre conforme al corazón de Dios. 3. La guerra civil y la victoria de David. La historia apenas comenzaba, pero ya se gestaban profundas tensiones en Israel. Aunque David había sido ungido rey en Hebrón, las demás tribus de Israel aún no lo reconocían. Habían colocado en el trono a Isboset, hijo de Saúl, un hombre que, a diferencia de su padre, carecía de fuerza y carisma, pero que servía como símbolo de continuidad para quienes aún se resistían a la autoridad de David. Tras Isboset se encontraba Abner, el poderoso comandante del ejército de Saúl. Tomó la iniciativa, colocando a Isboset como rey de Galaad, Jezreel, Efraín, Benjamín y todo Israel, mientras que David gobernaba solo sobre Judá. Era como si la nación estuviera dividida en 2 reinos, una sola familia, en lados opuestos de la historia. Y entonces comenzó la guerra civil. Abner condujo a los hombres de Isboset a Gabaón. Joab, el leal comandante de David, también lideró a sus hombres. Los 2 ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón. La escena era tensa. 2 grupos sentados uno frente al otro, cada uno cargando con el peso del pasado y la incertidumbre del futuro. Abner sugirió: «Que algunos jóvenes se levanten y luchen delante de nosotros». Joab accedió.
y 12 hombres de cada bando se alzaron. Pero en lugar de una simple pelea, el encuentro se tornó sangriento. Cada uno se apoderó de la espada del otro, y los 24 murieron juntos al mismo tiempo. Esta escena fue el detonante. De repente, todos los ejércitos se lanzaron a la batalla. Fue un día de carnicería, y el ejército de David, liderado por Joab, obtuvo la victoria. Abner tuvo que huir. En su persecución, Asael, hermano de Joab, lo persiguió a toda velocidad. Pero Abner, para evitar la muerte del joven, le advirtió: «¡Alto, apártate! ¿Por qué iba a hacerte daño?». Asael no se detuvo, y Abner, sin opción, lo atravesó con su lanza. Asael cayó muerto. El dolor de la guerra había trascendido. La política ahora era personal. A pesar de la victoria de David, la guerra no terminó ahí. Durante mucho tiempo, el conflicto y la tensión enfrentaron a las familias de David y Saúl. Pero la Biblia dice algo importante. La casa de David se hacía cada vez más fuerte, pero la casa de Saúl se debilitaba cada día más. El tiempo reveló quién era realmente el líder elegido por Dios. David no solo se resistió, sino que creció. Mientras tanto, Is-Boset se debilitaba, e incluso Abner, el pilar de su reinado, comenzó a dudar de su lealtad. Fue el comienzo de un movimiento inevitable, el fin del reinado de Saúl y el auge del reino de David. Incluso en medio del dolor y el derramamiento de sangre, la mano de Dios lo guió todo, preparando el camino para la unificación de Israel, bajo un solo rey. Si este momento te habla al corazón, escribe en los comentarios: «Estoy aquí porque Dios todavía tiene un plan para mí». No solo te empodera a ti, también alienta a otros a leer. 4. David se convierte en rey de todo Israel. Las tensiones entre las casas de Saúl y David persistieron durante años, pero poco a poco la situación comenzó a cambiar. El reinado de Is-Boset se desmoronaba. Abner, el comandante del ejército que lo había llevado al trono, se peleó con él. Fue un conflicto personal, pero con consecuencias de gran alcance. Is-Boset acusó a Abner de acostarse con la concubina de Saúl, y esa fue la gota que colmó el vaso. Abner, ofendido y exasperado, decidió hacer lo que nunca antes había hecho: ofrecer su lealtad a David. «Haré un pacto contigo y entregaré a todo Israel en tus manos». David accedió, pero pidió una señal. Quería recuperar a su esposa Mical, hija de Saúl, quien había sido entregada a otro hombre. Era una forma de reconectarse con la casa de Saúl y fortalecer su derecho al trono. Abner viajó por las tribus de Israel, hablando con los líderes y recordándoles las promesas de Dios respecto a David. Y el corazón del pueblo comenzó a cambiar. Comprendieron que David era el hombre elegido por Dios. Pero justo cuando se estaba gestando la reconciliación, ocurrió un acto trágico. Joab, el general de David, mató a Abner, no por motivos políticos, sino por venganza. Aún cargaba con el dolor de la muerte de su hermano Asael y no podía perdonar. David se entristeció profundamente por la muerte de Abner. Lloró, ayunó y declaró públicamente que no había tenido nada que ver con el crimen. Demostró al pueblo que su corazón era justo y temeroso de Dios. Poco después, Is-Boset fue asesinado por 2 de sus propios capitanes. Creyeron complacer a David llevándole la cabeza de Is-Boset como prueba, pero David reaccionó con indignación. «¿Crees que soy cómplice de asesinos? ¿Que voy a recompensar a quienes matan a un inocente en su propia cama?». David ordenó la ejecución de estos hombres y dio sepultura digna al hijo de Saúl. Así concluyó una era, y luego, finalmente, todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón. Los antiguos decían: «Somos de tu propia sangre. Incluso cuando Saúl era rey, tú dirigías a Israel». El Señor te dijo:
pastorearás a mi pueblo y serás su príncipe. Fue allí, en un momento solemne e histórico, que David fue ungido rey de todo Israel, y no solo de Judá, pero todas las 12 tribus. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Pero primero tenía que conquistar Jerusalén. La ciudad aún estaba habitada por los jebuseos, quienes se burlaban de él, diciendo que ni siquiera los ciegos ni los cojos lo dejaban entrar. Pero David tomó la ciudad, conquistó la fortaleza de Sión, y allí estableció su trono. Jerusalén, la ciudad de David, se convertiría en el centro espiritual, político y profético de Israel. Bueno, sí, el pastor se convirtió en rey, y el rey se convirtió en el líder de una nación unida, gozando del favor divino. 5. El arca de la alianza es llevada a Jerusalén. David ya había conquistado Jerusalén y establecido allí su trono. La ciudad era ahora la capital de Israel, el centro político y militar de la nación. Pero aún faltaba algo mucho más importante que los muros o los soldados, la presencia de Dios. El arca de la alianza, símbolo sagrado de la presencia de Dios, había sido olvidada durante años. Desde la época de Saúl, nadie se había preocupado por devolverla al corazón de la nación. Sin embargo, David no podía reinar sin que Dios fuera el centro de todo. Quería que el trono de Israel estuviera directamente vinculado al trono celestial. Entonces tomó una decisión: traigamos el arca de la alianza del Señor a Jerusalén. Fue un momento magnífico. David reunió a 30,000 hombres escogidos de todo Israel. Fue una celebración nacional, una verdadera procesión. Los músicos tocaron arpas, címbalos y trompetas. Todos estaban llenos de alegría y reverencia. El arca fue colocada en un carro nuevo, tirado por bueyes y traída desde la casa de Abinadab. Pero en el camino ocurrió un suceso inesperado y trágico. Uno de los aurigas, llamado Uza, vio que los bueyes tropezaban y que el arca parecía inclinarse. Entonces extendió la mano para sostener el arca. Con buenas intenciones, es cierto, pero sin reverencia. En ese momento, Dios lo golpeó. Uza cayó muerto allí, junto al arca. La procesión se detuvo. La alegría se convirtió en miedo. David se estremeció. Ese día temió al Señor y dijo: ¿cómo puede el arca del Señor venir a mí? Así que decidió dejar el arca en casa de Obed-edom, un levita que vivía cerca. Y sucedió algo extraordinario. Dios comenzó a bendecir grandemente la casa de Obed-edom. Cuando David aprendió esto, entendió que la bendición no estaba en evitar la presencia de Dios, sino en acercarse a Él con reverencia y obediencia. Así que preparó todo de nuevo. Pero ahora, el camino correcto, los levitas cargaban el arca sobre sus hombros, según lo prescribía la ley de Moisés. Cada 6 pasos, David detenía la procesión y ofrecía sacrificios. Él mismo danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, vestido con un efod de lino, expresión de humildad y devoción. El pueblo celebró. La música llenó las calles. El rey fue entregado, no como político, sino como fiel servidor. Pero no todos lo entendieron. Mical, hija de Saúl y esposa de David, lo observaba por la ventana. Al ver a su esposo bailar, lo despreció profundamente. A su regreso, lo confrontó irónicamente. Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel, descubriéndose ante las doncellas como una persona común. Pero David respondió con firmeza: lo hice delante del Señor, y me haré aún más vil por él, si es necesario. Él sabía que el verdadero rey de Israel era Dios, y que él solo era un siervo ante él. El arca finalmente fue colocada en una tienda especial en Jerusalén. David ofreció holocaustos y dio al pueblo pan, carne y vino.
Luego los bendijo en el nombre del Señor Todopoderoso. Y entonces la presencia de Dios ha regresado al centro de la nación. 6. Dios hace un pacto eterno con David. Jerusalén estaba en paz. El trono de David estaba seguro, el pueblo prosperaba, el arca de la alianza había sido colocada en el centro de la ciudad y la presencia de Dios ahora residía entre el pueblo. David estaba en su apogeo y su corazón rebosaba de gratitud. Sentado en su palacio de cedro, rodeado de victorias y conquistas, David comenzó a reflexionar. Miró a su alrededor y le dijo al profeta Natán: «Yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios está en una tienda». Su deseo era sincero. David quería construir un templo para Dios, algo grandioso, digno del Rey de Reyes. Natán, al oír esto, respondió de inmediato: «Haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo». Pero esa misma noche, Dios le habló a Natán. Y la respuesta de Dios no fue la que David esperaba. Fue algo mucho más grande. El Señor dijo: «Dile a mi siervo David, vas a construirme una casa. Desde el día que saqué a Israel de Egipto, nunca he vivido en una casa. Iba de tienda en tienda, de tabernáculo en tabernáculo, pero nunca he pedido que me construyan un templo». Y entonces Dios reveló algo grande, algo eterno. «Te saqué del prado, de detrás de las ovejas, para que fueras líder de mi pueblo. Israel, estuve contigo donde quiera que fuiste, y ahora te haré un gran nombre, como la de los grandes de la tierra». Pero la promesa no termina ahí. Dios declara: «Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré a tu descendencia después de ti, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre». Estas palabras fueron profundas. Dios hablaba de Salomón, sí, el hijo de David que construiría el templo. Pero también anunció algo mucho mayor: el Mesías, un rey que vendría del linaje de David, cuyo reino no tendría fin. Fue la alianza davídico, un pacto eterno que Dios hizo con David. Prometió que de sus descendientes nacería quien reinaría para siempre. Y sabemos por las Escrituras que esta promesa se cumplió en Jesucristo, el Hijo de Dios, también llamado Hijo de David. Cuando Natán le contó todo esto a David, el rey no se decepcionó de que el templo no se construyera. Al contrario, fue al tabernáculo, se postró ante el Señor y oró con lágrimas y gratitud. «¿Quién soy yo, oh Señor Dios, y qué es mi casa para que me hayas traído aquí? Sin embargo, esto te pareció poca cosa, pues has hablado de la casa de tu siervo como de un tiempo futuro y me has tratado como a un hombre de alto rango». David reconoció la grandeza del plan de Dios. Comprendió que no se trataba solo de su historia, sino de un plan eterno que se extendía más allá de su vida y anunciaba la salvación del mundo. Dios no simplemente rechazó el templo en ese momento, ofreció la eternidad. 7. David expande su reino y derrota a sus enemigos. Había pasado el tiempo, la promesa de Dios se estaba cumpliendo ante los ojos de todo Israel. David no solo era el rey elegido, sino que ahora se estaba convirtiendo en el rey más grande en la historia de la nación. Pero la grandeza de su reinado no provenía de palacios ni coronas, provenía de su presencia, de Dios, obediencia y victorias, dado por el Señor de en medio de las batallas más duras. Después del pacto con Dios, David comenzó a fortalecerse tú. Eso significaba enfrentarse a los numerosos enemigos que lo rodeaban, personas que durante generaciones habían atacado a Israel, oprimido a familias y se habían burlado del nombre del Señor. Pero con David sería diferente. Con Dios
A la cabeza, el rey marchó para liberar las fronteras y honrar el nombre del Altísimo. Primera victoria: los filisteos. Los antiguos enemigos de Israel seguían activos. Los filisteos, que habían matado a Saúl y herido al pueblo de Dios, representaban una amenaza constante, pero David los resistió y los derrotaron con fuerza y estrategia. La Biblia dice que David tomó Metegamá y sometió a los filisteos. Se vieron obligados a rendirse. El terror de su ejército se extendió, pero no por la fuerza humana. Fue Dios que luchó junto a su ungido. Segunda victoria: los moabitas. David se volvió entonces contra los moabitas. Este pueblo, a pesar de sus vínculos con Israel a través de Ruth, vivía ahora en oposición al Señor. David los derrotó y les impuso tributos. Ya no podían actuar con libertad. Ahora reconocían la autoridad del Dios de Israel. Tercera victoria: Hadad-Ezer y los arameos. Así que David se enfrentó a las felicitaciones, rey de Soba, en el norte. Este rey había reunido un poderoso ejército, pero nada pudo resistir la mano del Señor. David los derrotó y capturó carros, caballos y soldados. Cuando los sirios de Damasco acudieron en ayuda de Hadad-Ezer, también fueron derrotados. David colocó guarniciones por toda esta región y los pueblos circundantes comenzaron a devolver homenaje a Israel. Fue una forma de decir: reconocemos que el Señor está con este rey. La fama de David se extendió. Y lo más impresionante, él siempre le dio todo el crédito al Señor. La Biblia dice: y el Señor dio victoria a David donde quiera que iba. 1 Samuel 8:6. Los tesoros dedicados al Señor. David no se quedó con el botín de guerra para sí mismo, dedicado al Señor: el oro, la plata y el bronce. De cada pueblo conquistado, Edom, Moab, Amón, los filisteos y los amalecitas, David separó las posesiones más preciadas y las dedicó al Dios de Israel. Fue como decir: la gloria no es mía, el trono es tuyo, el reino es tuyo. Justicia y lealtad dentro del gobierno. Y no fue solo en la batalla donde David demostró grandeza. Organizó el gobierno con justicia. Nombró a Joab jefe del ejército, a Josafat cronista, a Sadoc y a Ahimelech sacerdotes, y a Benaía capitán de la guardia real. David reinó con integridad, juzgando con justicia y administrando con sabiduría. El pueblo se sentía protegido, honrado y guiado por un líder temeroso de Dios. David no solo derrotó a sus enemigos, sino que expandió el reino de Israel como nunca antes. Estableció un liderazgo justo, unió a las tribus y exaltó el nombre del Señor en alto. Era un guerrero, sin duda, pero también era un siervo del Dios Altísimo, y su mayor triunfo fue mantener a Dios en el centro de todo. ¿Sientes que esta historia toca alguna parte de tu vida? Entonces, comparte este video con alguien que necesite una palabra como esta. Un simple acto puede cambiar un destino. 8. Mefiboset, el hijo lisiado de Jonatán, es honrado. David ya había alcanzado la paz y el prestigio. Era un rey victorioso, respetado por las naciones y amado por su pueblo. Pero lo que realmente lo distinguía de otros reyes no eran ni su corona ni sus conquistas, era su corazón. Un día, en medio de la rutina del palacio, David hizo una pregunta que pareció fuera de contexto para quienes lo rodeaban. ¿Queda alguien de la casa de Saúl de quien pueda tener misericordia por amor a Jonatán? Esta pregunta surge de un antiguo pacto. Años antes, David y Jonatán, hijo de Saúl, habían hecho un pacto de amistad y lealtad. Jonatán había creído en David cuando nadie más lo hizo, lo había protegido, lo había animado y arriesgado su vida por él. Ahora que Jonatán había muerto, David quería honrar su memoria.
Entonces llamaron a Siba, el antiguo siervo de Saúl. David le preguntó: ¿queda alguien de la casa de Saúl? Siba respondió: sí, todavía queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. Su nombre es Mefiboset y vive en Lodebar. Lodebar, un lugar olvidado, sin pastos, sin honor, sin esperanza. Mefiboset vivía allí escondido. Desde niño llevaba las marcas de su caída. Cuando su nodriza huyó tras la muerte de Saúl, el niño cayó y quedó lisiado. Ya adulto, vivía con miedo, vergüenza e inseguridad. Entonces David mandó llamarlo. Imaginen la escena. Soldados reales llegan a la casa de Mefiboset. El hombre, cojeando sin entender por qué, es llevado a Jerusalén, al palacio. Quizás pensaba: el rey me va a matar. Soy descendiente de Saúl. Seguro que quiere eliminar al último superviviente del antiguo reino. Pero lo que ocurrió fue algo extraordinario. Cuando Mefiboset se presentó ante el rey, cayó al suelo y dijo: aquí está tu sirviente. David lo miró con ternura y dijo: no temas, porque te mostraré bondad por causa de tu padre Jonatán. Te devolveré todo el territorio de tu abuelo Saúl y comerás a mi mesa para siempre. Mefiboset se quedó sin palabras. Respondió: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Pero David vio más allá de las limitaciones físicas, vio el honor, vio la promesa, vio el pacto. Así que lo restauró todo: tierra, siervos, derechos y sobre todo dignidad. Y más, David lo colocó en su mesa real. Mefiboset, el cojo de Lodebar, ahora comía todos los días como hijo de un rey. Fue más que misericordia, fue gracia. David no solo salvó a un hombre olvidado, él nos dio una imagen del corazón de Dios, un Dios que nos busca incluso cuando estamos escondidos, caídos, con miedo, y nos pone a su mesa como hijos, en virtud de una alianza eterna. 9. El pecado de David con Betsabé. Era primavera, la época en que los reyes iban a la guerra. Pero ese año, David no fue. Él permaneció en el palacio mientras Joab, su general, dirigía los ejércitos contra Rabá, la ciudad de los amonitas. Y es en este pequeño detalle donde todo comienza, porque el peligro no siempre está en las grandes batallas, sino en los momentos de comodidad y distracción. Una tarde, David se levantó de la cama y subió a la azotea del palacio. Jerusalén descansaba bajo el sol, pero de repente algo llamó su atención. Una mujer se estaba bañando. Ella era hermosa, muy hermosa. Se llamaba Betsabé, esposa enorme, uno de los fieles soldados de David, que se encontraba en ese mismo momento, luchando en el campo de batalla. David la vio, la deseó, exigió saber quién era, y aunque sabía que estaba casada, enviado por ella. Ella vino, se fueron a la cama, y ella se fue a casa. Unos días después, llegó la noticia que David tanto temía: estoy embarazada. En aquel tiempo, el rey que había conquistado a los gigantes, que reinaba con justicia, trató de encubrir su pecado. Mandó llamar a Urías para que regresara de la guerra con la intención de obligarlo a acostarse con su esposa y así creer que el niño era suyo. Pero Urías era un hombre leal. No entró en su casa. Durmió a la puerta del palacio entre los sirvientes, diciendo: ¿cómo podré volver a casa y comer, beber y estar con mi mujer mientras el arca, Israel y Judá están en tiendas? David lo intentó una segunda vez. Emborrachó a Urías, pero aún así no regresó a casa. Y luego David tomó una decisión cruel. Escribió una carta a Joab ordenando que colocara a Urías en primera línea, en la parte más peligrosa de la batalla. Luego debían retirarse y dejarlo morir. Y envió la carta a través del mismo Urías. Y así se hizo. Urías cayó muerto en batalla. Cuando la noticia llegó a David, creyó que todo había terminado. Tomó a Betsabé por esposa y ella le dio un hijo.
Pero lo que David intentó ocultar no pasó desapercibido a los ojos de Dios. La Biblia dice, pero lo que hizo David desagradó al Señor. 1 Samuel 11:27. El rey que una vez había perdonado la vida a Saúl, que lloró por sus enemigos, ahora había cayó en adulterio y asesinato. Pero la historia no termina ahí. Dios, en su justicia y misericordia, iba a confrontar a David, no para destruirlo, sino para restaurarlo. 10. El profeta Natán lo confronta. David pensó que todo estaba resuelto. El niño nació. Betsabé era ahora su esposa. Urías había muerto y nadie sospechaba nada. El palacio permaneció en silencio, pero Dios no se quedó callado. El Señor lo vio todo: adulterio, engaño, el certificado de defunción, el matrimonio apresurado. Y cuando Dios ve, Él actúa. Pero no con truenos ni relámpagos. Él envía una voz. Esta voz era la del profeta Crem. Natán era un hombre respetado en el reino, un consejero espiritual, un mensajero de Dios. Acudió a David no como un juez severo, sino como un ayudante, la verdad que te hace libre. Pero Natán no empezó con acusaciones, contó una historia. Había dos hombres en un pueblo. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre solo tenía un corderito que había comprado y criado. Comía su pan, bebía su copa, dormía en sus rodillas. Era como su hija. Un día, un visitante llegó a la casa del hombre rico, pero en lugar de llevarse una de sus muchas ovejas, tomó el cordero del pobre, lo mató y se lo sirvió al huésped. Al oír esto, David estaba furioso. Su justicia se ha despertado como un fuego. «Este hombre merece la muerte», gritó, «y tendrá que pagar 4 veces más por lo que hizo, porque no tuvo compasión». Entonces Natán se detuvo, miró al rey a los ojos y dijo con firmeza, «Tú eres ese hombre». El silencio cayó como una espada. David sintió que se le paraba el corazón. Natán continuó, «Así dice el Señor, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, mujeres, poder y honor, y como si fuera poco, te habría dado más. ¿Por qué, pues, has menospreciado mi palabra y has tomado la esposa de Urías? Lo has matado con la espada de los amonitas». Y luego vino el juicio de Dios. La espada nunca se apartará de tu casa. Tu pecado fue secreto, pero lo que yo haré será visible para todos. David podría haberlo negado, podría haber intentado justificarlo, pero no. Él, completamente roto, y dijo solo una frase: «He pecado contra el Señor». Fue sincero, fue directo, fue cierto. Y Natán respondió misericordiosamente: «El Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero el niño nacido de esta unión morirá». La sentencia fue dura, el precio a pagar fue alto, pero Dios estaba revelando algo profundo. El pecado perdonado siempre tiene consecuencias. La gracia no anula la justicia, pero la justicia no impide la gracia. David lloró. Escribió salmos de arrepentimiento, como el Salmo 51, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Contra ti solo he pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Ese día, el poderoso rey se convirtió en un hombre destrozado. Pero en esa fragilidad, Dios comenzó a restaurar su alma. Y eso es lo que hace que la historia de David sea tan profunda. No la ausencia de errores, sino la profundidad del arrepentimiento. 11. La tragedia en la familia de David. El pecado de David había sido perdonado. Pero como dijo el profeta Natán, la espada no se apartó de su casa. Y ahora ese juicio estaba a punto de comenzar a cumplirse dentro de tu propia familia.
El dolor de David no vendría de afuera, sino de la sangre de su propia sangre. Todo comenzó con su hijo, mayor Amnoma. Amnón estaba obsesionado con Tamar, su media hermana. Era hija de Maaca, otra esposa de David y hermana de Absalón. Lo que sintió Amnón no era amor, era un deseo malsano. Se obsesionó tanto que enfermó. Entonces, con la maliciosa ayuda de su amigo Jonadab, urdió un plan diabólico. Fingió estar enfermo y le pidió a Tamar que viniera a cuidarlo. Cuando ella llegó con comida, la obligó a entrar en su habitación y la violó. Tamar suplia: «No, hermano, no cometas esta infamia. En Israel no se hace». Pero él no la escuchó. Tras este acto, el desprecio sustituyó al deseo. Amnón la expulsó cruelmente. Tamar rasgó sus vestidos, puso ceniza sobre su cabeza y salió llorando, deshonrada, humillada, destrozada. Cuando Absalón oyó lo que le había sucedido a su hermana, él permaneció en silencio. Pero por dentro empezó a hervir. David, al enterarse, se puso furioso. Mas él no hizo nada, no castigó a Amnón. Quizás porque se siente culpable de sus propios pecados, o quizás por su debilidad como padre. Pero el silencio de David es lo cual encendió el odio de Absalón. Durante 2 años, Absalón mantuvo su ira como un cuchillo escondido, y luego celebró un banquete, invitando a todos los hijos del rey. David dudó, pero dejó ir a Amnón. Durante la fiesta, a la señal de Absalón, los sirvientes mataron a Amnón. La venganza está cumplida, la justicia en sus manos. Absalón huyó a Gesur, la tierra de su abuelo materno, y estuvo exiliado durante 3 años. David lamentó la muerte de Amnón, pero también extrañó a Absalón. El rey estaba dividido entre el dolor y el amor. Joab, al darse cuenta de esto, ideó un plan. Llamó a una mujer sabia de Tecoa para que convenciera al rey de que trajera de vuelta a Absalón. David cedió y Absalón regresó a Jerusalén. Pero durante 2 años, David se negó a verlo. Entonces Absalón quemó los campos de Joab por llamar la atención. Finalmente, el rey lo recibió. Absalón se inclinó y David lo besó, pero la reconciliación fue solo aparente. El corazón de Absalón estaba todavía lleno de ambición y rebelión. Esta tragedia familiar no terminó con el regreso de Absalón. Ella apenas estaba empezando. Si crees que Dios puede restaurar cualquier historia, incluso la tuya, dale me gusta a este vídeo y deja tus comentarios. Yo también puedo empezar de nuevo. En 12, la rebelión de Absalón. Absalón había regresado a Jerusalén, se había inclinado ante su padre, había recibido el beso del rey, pero por dentro su corazón permaneció frío. Él no solo quería la reconciliación, él quería el trono. Absalón era guapo, muy guapo. La Biblia dice que desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza no había en él defecto alguno. Su cabello era espeso y su presencia impactante. Pero su belleza ocultaba una ambición silenciosa y mortal. Durante 4 años, Absalón comenzó a ganarse el corazón del pueblo. Estaba destinado a las puertas de la ciudad, donde los ciudadanos acudían a presentar sus casos al rey. Y con labios suaves dijo: «Tu causa es buena y justa, pero nadie te escucha en el palacio. Oh, si tan solo fuera juez en este país». Absalón lo abrazó, lo besó, sonrió y le prometió. Él se acercó y poco a poco robó el corazón de Israel. Un día, cuando todo estaba planeado, le pidió a su padre que fuera a Hebrón, diciéndole que haría un voto al Señor. Pero era mentira. Absalón fue ungido rey en Hebrón. Sonaron las trompetas, se enviaron mensajeros a todas las tribus, y cuando David se enteró de la conspiración, ya era tarde. El rey, traicionado por su propio hijo,
tuvo que huir del palacio. Descalzo y con el rostro cubierto, David descendió del monte de los olivos. Hombres fieles lo acompañaron en silencio. El rey guerrero era ahora un padre herido, humillado y fugitivo, pero incluso en tu dolor, David mantuvo su corazón temeroso. Cuando el sacerdote Sadoc quiso llevarse consigo el arca de la alianza, David dijo: «Traerla de vuelta a la ciudad. Si hallo favor ante los ojos del Señor, Él me hará volver. Pero si dice, no me agradas, que haga conmigo lo que le parezca bien». David confió, incluso en medio del caos. Mientras tanto, Absalón entró triunfante en Jerusalén, capturó el palacio de su padre, a sus consejeros e incluso a sus concubinas. Todo lo que hizo tenía como objetivo humillar públicamente a David, como Dios había predicho por medio del profeta Natán. «Lo que vosotros habéis hecho en secreto, yo lo haré en público, a la luz del día». Pero el trono aún no estaba firme. Absalón quería destruir completamente a David. David, entonces en el desierto, se preparaba para la guerra. Hombres valientes se unieron a él, y cuando llegó el momento de la batalla, David dio una orden clara a sus generales: «Trata a mi hijo Absalón con delicadeza, por amor a mí». Era un padre, incluso traicionado, incluso herido, pidiendo misericordia para su hijo rebelde. Pero el destino se acercaba. La batalla estaba por comenzar, y con ella el capítulo más doloroso de la vida de David. 13. La muerte de Absalón. El día ha llegado. Padre e hijo estaban en lados opuestos del campo de batalla. David, desconsolado, había organizado su ejército en 3 grupos, comandados por Joab, Abisai e Itai. Los soldados estaban listos para la batalla. Pero antes de enviarlos, David hizo una última petición, una petición paternal: «Trata bien al joven Absalón por mi causa». Todos escuchaban. Los comandantes, los soldados e incluso el cielo parecían estar escuchando. David no quería venganza, quería misericordia. La batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín. Fue feroz. El terreno era peligroso. Árboles frondosos, valles ocultos, raíces afiladas como lanzas. 20,000 hombres cayeron aquel día. Pero el bosque mató más que la espada. Y allí, en medio de este paisaje salvaje, Absalón fue encontrado. Montado en una mula, corrió por el bosque, pero de repente su largo cabello se enredó en las ramas de un gran árbol. La mula continuó su camino y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. No podía huir, no podía luchar. El que se había levantado contra su padre ahora era atrapado por su propio orgullo. Un soldado lo vio y corrió hacia Joab. Vi a Absalón colgado de un árbol, pero Joab, o el fiel general de David, no tenía corazón de rey, tenía sangre en los ojos. ¿Y por qué no lo mataste enseguida? Te habría dado 10 monedas de plata. El soldado respondió: «Aunque me diesen 1000, no pondría ni una mano sobre el hijo del rey». Joab, otra vez, no pensaba en promesas, pensaba en justicia. Tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón. Sus hombres lo rodearon y lo remataron. Y cayó Absalón, el hijo rebelde, el traidor amado, el apuesto príncipe de Israel. Terminó su vida colgado de un árbol, con el corazón traspasado y su cuerpo arrojado a una fosa en medio del bosque, cubierto de piedras. Cuando la noticia llegó a David, él estaba sentado dentro de las puertas de la ciudad, esperando ansiosamente no solo el resultado de la guerra, pero saber de tu hijo. Un mensajero corrió: «Victoria, mi señor rey, tus enemigos han sido derrotados». David pidió solo una cosa: «¿Y el joven Absalón está bien?». La respuesta llegó tan dura como una flecha: «Que los enemigos del rey sean como este joven, que está muerto». En ese momento el rey cayó de rodillas, subió a las habitaciones
se cubrió el rostro y lloró con el alma desgarrada. «Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera podido morir en tu lugar». Fue el grito de un padre que preferiría morir antes que su hijo. Era el eco de un corazón roto que había perdonado incluso sin escuchar el perdón. Y allí, sin remordimientos por parte de David, vemos algo profundo. El amor verdadero no necesita retorno. Amar incluso cuando el otro decide alejarse. Llora incluso cuando la otra persona levante la mano. Perdona incluso cuando la otra persona te haga daño. David había ganado la guerra, pero ese día perdí un hijo, e Israel nunca olvidaría el sonido de un padre llamando a su hijo por su nombre, incluso después de su rebelión. 14. David regresa y restaura su reinado. La guerra había terminado. Absalón estaba muerto, mas David no celebró. Mientras Israel esperaba órdenes, el rey lloraba, encerrado en su habitación, con el rostro cubierto, repitiendo una y otra vez: «Hijo mío, Absalón, hijo mío». El dolor de David era tan profundo, tan evidente, que empezó a desanimar a su propio pueblo. Quienes habían arriesgado sus vidas por él regresaban a la ciudad, en silencio, como quien huye de una batalla perdida. Fue entonces cuando Joab, el general de David, entró en la cámara del rey y habló con dureza: «Hoy has avergonzado a todos tus siervos. Salva tu reino, sal de tu tristeza y habla a tu pueblo. O esta noche ni uno solo de ustedes quedará». David, todavía dolido, comprendió. Se secó la cara, se levantó y fue a sentarse a la puerta de la ciudad. Allí la gente empezó a reunirse. Siempre reconocieron a su rey, pero Israel estaba ahora dividido. La mitad había apoyado a Absalón, la otra mitad se había quedado con David. El trono le pertenecía a él, pero era necesario recuperar el corazón del pueblo. Luego comenzaron los pasos diplomáticos. Las tribus del norte preguntaron: ¿por qué el pueblo de Judá no trajo de vuelta al rey? Y Judá, la tribu de David, se sintió ofendida porque no habían sido incluidos. David, con sabiduría, habló con los ancianos de Judá, calmó los ánimos y los invitó a traerlo de regreso. También nombró a Amasa, quien había sido general de Absalón, como nuevo comandante de su ejército, en reemplazo de Joab. Un gesto de reconciliación pública. Con todo resuelto, David cruzó el Jordán, donde fue recibido por una multitud. Pero no todos vinieron solo con alegría. Simei, el hombre que lo había maldecido durante la huida, parecía temblar de miedo. Se arrojó al suelo y dijo: «No tomes en cuenta lo que dije, mi señor rey. Te pido que no me guardes rencor». Abisai, hermano de Joab, quería matarlo, pero David respondió: «¿Qué tengo que ver contigo, hijo de Sarbia? ¿No soy yo hoy rey de Israel?». Y perdonó a Simei. También llegó Mefiboset. Estaba delgado y llevaba la ropa sucia. No se había cuidado desde que David huyó. David preguntó: «¿Por qué no viniste conmigo?». Mefiboset respondió: «Mi sirviente me engañó. Quise irme, pero me dejó. Mi lealtad es contigo, mi rey». David dividió el territorio que le había dado como muestra de equilibrio, pero Mefiboset dijo: «Que se los quede, me basta con que mi rey haya regresado en paz». Y entre abrazos, lágrimas y reconciliaciones, David entró nuevamente en Jerusalén. El rey regresó, pero no como el mismo hombre que se había ido. Ahora llevaba cicatrices, pérdidas, lecciones. El palacio estaba completo, pero su corazón se había roto en el camino. Y aún así no se endureció. Perdonados, reunidos, reconstruidos, porque los que son llamados por Dios no gobiernan solo con espada o con corona, pero con gracia. 15. El último censo, el juicio y el altar. David se encontraba en los últimos años de su reinado. Había enfrentado guerras, traiciones y pérdidas irreparables, pero también había experimentado milagros, victorias
y el favor divino. Pero incluso el hombre, conforme al corazón de Dios, no estuvo exento del fracaso. Un día, David cometió un grave error. Un error que no implicó adulterio ni asesinato, pero orgullo. Decidió contar el número de hombres aptos para la guerra en todo Israel y Judá, y ordenó a Joab, su comandante: recorre todas las tribus desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa su número. Joab, sorprendido, trató de disuadirlo. ¿Por qué quieres esto, mi señor? ¿No son todos del Señor? ¿Por qué quieres que Israel caiga en pecado? Pero David insistió, y Joab obedeció de mala gana. Durante 9 meses y 20 días se llevó a cabo el censo. El número de guerreros era considerable, el reino era poderoso, el recuento fue completo. Pero el corazón de David estaba lleno de remordimiento. En cuanto recibió las cifras, David recobró el sentido. Sintió el peso de lo que había hecho. Él sabía: confié en los números, no en Dios. Confió en el ejército y no en el brazo del Señor. Y declaró con pesar en el corazón: he pecado mucho, pero ahora, Señor, te ruego que perdones la iniquidad de tu siervo, porque he actuado con insensatez. Dios respondió. Envió al profeta Gad con un mensaje directo. Así dice el Señor: les doy 3 opciones. Elijan una. 1. 7 años de hambre en tu país. 2. 3 meses huyendo de tus enemigos. 3 días de peste en el país. David se molestó, pero respondió: estoy profundamente afligido. Caigamos en las manos del Señor, porque sus misericordias son grandes, y no me dejemos caer en manos de los hombres. Entonces, la plaga ha llegado. Durante 3 días, el ángel del Señor pasó por Israel. 70,000 hombres perecieron. El terror se extendió como un viento abrasador. Pero cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén, Dios había compasión, detener la destrucción. Y él dijo: basta, detén la mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Araúna el Jebuseo. David, al ver al ángel que estaba allí, se inclinó el rostro en tierra. Él gritó: ¿acaso no he pecado? ¿Qué culpa tiene este pueblo? Que tu mano caiga sobre mí y sobre mi casa. Gad entonces trajo la instrucción final: construye un altar al Señor en la era de Araúna. David subió a la montaña. Araúna lo vio venir y se inclinó. Toma mi era, mi rey, ofrece el sacrificio. Te lo doy todo, los bueyes, la leña, el espacio. Pero David respondió con una frase que ha sobrevivido a los siglos: no ofreceré holocausto al Señor mi Dios, que no me cuesta nada. Pagó 50 siclos de plata, construyó el altar, ofreció los sacrificios, y el Señor respondió. El fuego cesó, la plaga cesó, el pueblo se salvó. En esta montaña, donde la ira estaba contenida, el templo de Jerusalén se construiría años después. El lugar del juicio se ha convertido en el lugar de la presencia. David terminó su viaje como lo había comenzado, con el corazón vuelto hacia Dios. Incluso después de las victorias y los errores, aprendió que el mayor poder de un rey no reside en números, espadas o gloria, sino escuchando la voz de Dios, reconociendo tus faltas y adorándolo con todo tu corazón. Así termina el libro de 2 Samuel. No perfectamente, pero con el arrepentimiento, la reconciliación y la esperanza de un reino eterno que vendría del linaje de este mismo hombre. La historia de David no es perfecta, y eso es precisamente lo que la hace tan real. Cayó, pero se levantó. Fracasó, pero fue perdonado. Sufrió, pero nunca dejó de creer. Y quizás tú también estás en medio de una guerra interior, cargando con errores, pérdidas o traiciones. Quizás sientes que no hay vuelta atrás, pero el Dios que restauró a David también puede restaurarte, porque su historia no terminó en pecado,
sino en el altar. Y el tuyo también puedes empezar de nuevo. Si esta historia te habló, asegúrate de estar suscrito y activar la campana. Y antes de irnos, comparte este vídeo con alguien que esté pasando por algo como David. Porque la palabra no es solo una experiencia de aprendizaje, se trata de transformar vidas.